buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo presentando la historia después de Babel. Después de que presenté en videos anteriores las evidencias del diluvio universal, ahora estamos presentando la evidencia genética lingüística. Después de Babel, en el año 2900 a.C. aproximadamente, se separaron los clanes, 72 clanes, de los cuales solamente sobrevivieron unos 24. De esos clanes, uno de ellos, Jafetita, fue al grupo Q, que se llaman los amerindios, los que llegaron a América por Alaska. Ellos tienen el agrupogrupo, sus descendientes el agrupogrupo Q. Estos fueron 6 familias. Y vamos a ver ahora la familia central. La familia central termina con los aztecas, con los náhuatl en México. Vamos a estudiar un poquito, un pequeño bosquejo de lo que son los náhuatl y lo que han sido los utoaztecas en Estados Unidos, en México, en El Salvador, pero sobre todo en México. Nos vamos a centrar en México. Muchas gracias por su atención. Empezamos. Una vez que entraron por Alaska a América los amerindios, se dividieron en 6 familias. Una de ellas, la central, que es la que vamos a estudiar, se dividió en 3 grandes familias: la Tamuano, la Utoazteca y la Otomangue. La Otomangue se fue al sureste de México, la Tanuano en Arizona y Sonora, y la Utoazteca todo el noroeste y centro de México. Vamos a estudiar estas familias. La familia central se dividió en Utoazteca o Yutanagua, que es la que vamos a estudiar después, la Otomangue, que se dividió en occidental y oriental. La occidental dio lugar al chinanteco, al otopameano, al tlapaneco, sutiaba y al mangueano. La oriental, la familia oriental dio lugar al zapotecano, al popolocan, al mixtecano y al amuzgo. Todos ellos están situados en el estado actual de Oaxaca. El occidental está sobre todo en la zona, también Oaxaca y Veracruz y parte de Guerrero. Y la Tanuano se quedó en el Norteamérica y Sonora, que es la Kiogotowa y la Tehuatigua, que son pequeños grupos de cazadores recolectores que se quedaron a vivir en el noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. La lengua familia utoazteca o yutanagua, como se dice ahora, se dividió en 2, en la meridional y la septentrional. La meridional, que es la que estudiaremos a fondo, es la náhuatl y la de la región Sonora, la familia sonorense. Y en la septentrional se quedaron sobre todo en el sur de Estados Unidos, suroeste de Estados Unidos, el númico, el tubatulaba, el taquico, el hopi y el pimico. El utoazteca o yutanagua meridional se dividió en 2, la sonorense y la náhuatl. En la sonorense se quedaron la caíta, el tubar, el pata, el tarahumara guarijiro, que está en Chihuahua, el eudebe, tepimán y el coran, que son el cora y el huichol, que están en el estado de Nayarit y Jalisco. Por otro lado, la lengua náhuatl se quedó como central, occidental, septentrional, oriental, el pochulteco, el pipil y el pinotl. El náhuatl se dividió, el central, que es el chontal de Guerrero, el mexicano de Trujillo y el mexicano de Soconusco, es decir, se fue al sur de México y al sureste. Soconusco es hasta Chiapas, Guatemala. El occidental se quedó en el noroccidente, Zacatecas y Jalisco, es el pómaro, el mexicanero y el sayulteco. El septentrional, que es el náhuatl, se quedó en la zona de San Luis Potosí, Hidalgo y parte de Veracruz, el norte de Veracruz. La oriental está en el estado de Puebla y el estado de Veracruz, fundamentalmente. Y luego el pochulteco, que está en el sur de Oaxaca, en el pipil, que es el propio de El Salvador, y el pinotl, que también está cerca de Guatemala. Esos son los idiomas dominantes náhuatl. Vamos a estudiar pues al pueblo
azteca que se quedó en él la zona que digamos oriental. Los aztecas fue el pueblo dominante en Mesoamérica cuando llegaron los españoles. A ellos fue con la batalla principal. Ellos se establecieron en un lugar que se llama hoy México, pero que se llamaba Tenochtitlán. Tenochtitlán se fundó en un lago. De acuerdo con los códices antiguos, ellos buscaban el lugar mítico donde estaba el águila sobre el nopal, que ahora es parte del escudo nacional. Sembraron en base a chinampas. ¿Qué quiere decir esto? Cultivaban en el mismo lago. Ahora se puede ver eso en Xochimilco, cerca ahí de en la Ciudad de México. Formaron un imperio que se llamó el Imperio Azteca, el Imperio Mexica, y de ahí pelearon con otros pueblos, hacían sacrificios humanos, guerreaban para mantener a sus dioses y llegaron hasta zonas tropicales, a zonas subtropicales, al sur, al este, al oeste, y establecieron colonias que luego fueron el náhuatl llamado hasta El Salvador, como son los mexicaneros o el pipil, etcétera, etcétera. En las montañas del centro de México, ellos surgieron como digamos, desde el noroeste de México, llegaron ahí los náhuatls, y la ciudad típica de donde llegaron se llama Mexicalcingo. Esto está en el estado de Nayarit, zona tropical. De ahí emigraron en busca de alimento y llegaron a la famosa Tenochtitlan. México Tenochtitlan, pues, es el centro de este pueblo. El pueblo azteca conquistó a sus pueblos vecinos mediante guerras y les pedían tributo. El tributo era, por supuesto, en especie y también en hombres. En 1519 llegó Cortés de España a invadir las zonas de México. Hizo alianza con los enemigos de los aztecas, con los tlaxcaltecas. Primero peleó contra ellos, luego se hizo alianza y logró que se unieran a ellos todos los pueblos que estaban sometidos por los aztecas. Así, los castellanos o españoles hicieron ver la guerra como una guerra de liberación de los propios indígenas contra los aztecas. Unieron a muchas tribus contra ellos y finalmente tomaron la ciudad de México Tenochtitlán en 1521. A partir de ahí empezó la colonización de España sobre las tierras mesoamericanas. Poco a poco fueron expandiéndose. Al verse derrotados los aztecas, todos los demás pueblos rápidamente se les sometieron y le rindieron tributo. Los españoles hicieron leyes que eran favorables para ellos, pero también permitían que los pueblos náhuatl y los pueblos sometidos tuvieran sus propios pueblos, los pueblos indios, que se llamó las leyes de Indias. Esto dio lugar a un mestizaje continuado, que continúa hasta la fecha, en donde el haplogrupo dominante de los mexicanos es el R1b, seguido por el Q, y en el haplogrupo femenino son los haplogrupos mitocondriales de los americanos los que predominan y no los de Europa. Entonces tenemos un mestizaje que ha predominado sobre todo en los varones más españoles sobre la población original mexicana. Bien, en esta lucha que hubo entre españoles y mexicas, se estableció una identidad nacional, que es el mestizaje. Entonces, los pueblos originarios son minoría radical en México y en América, y sus lenguas pues, son minoritarias. En un país donde habitan 125 millones de habitantes, solamente el 10% habla lenguas
ya sea amerindias. Esto quiere decir que y estas lenguas cada vez están disminuyendo más proporcionalmente. La conquista fue muy intensa y muy dura y realmente los pueblos indígenas, los pueblos náhuatl, se han rebelado algunas veces contra los españoles, especialmente en guerras como la Revolución Mexicana o la Guerra de Independencia. Pero los pueblos náhuatl son pueblos que conservan parte de su cultura, pero totalmente mezclada con la cultura española. Ahora les presento un poema náhuatl en voz de náhuatl y luego su traducción para que veamos cómo suena este idioma, cómo se menciona y cómo era la sensibilidad poética de este pueblo y cómo es todavía, porque el pueblo mexicano tiene mucho de su tradición náhuatl. Escuchemos. Nehuatl nictlazohtla insensontototl icuic. Nehuatl nictlazohtla initlapal inchalchihuitl. Iuan ipopoch inxochitl. Au, oxenca nictlazohtla nocniu intlacatl. Sería la siguiente. Amo el canto del ave sensontle. Amo el color del jade o de las piedras preciosas en general. Y amo el aroma de las flores. Pero más amo a mi amigo el hombre. Se ha escrito muchísimo sobre los náhuatl, sobre México, sobre sus pueblos originarios, sobre los pueblos zapotecos, mixtecos, etc. Es enorme la tradición que hay. Es muchísimo lo que se ha escrito sobre el mestizaje, sobre la conquista, sobre el sincretismo religioso, el sincretismo cultural. Vivimos un mestizaje bárbaro. El pueblo del maíz se combinó con el pueblo del trigo. El pueblo del pavo, del guajolote, se combinó con el pueblo de las gallinas. El pueblo que vive intensamente esta cultura. La religión católica vino de España y se mantienen muchísimas costumbres de los pueblos náhuatl. Es bien importante esto, siguen persistiendo y van a seguir persistiendo. Quiero dar las gracias por este breve comentario sobre la historia de México. Es muchísimo más lo que podemos escribir, pero lo que trato de mostrar aquí es cómo desde Babel se crearon estos pueblos y estas familias lingüísticas y coinciden perfectamente las fechas unas con otras. En el próximo video hablaremos de la familia Chibcha Paesana, que se quedó en Centroamérica y Colombia fundamentalmente. Muchas gracias.